Bien, bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés. Ya estamos en directo para comentar pues lo que ha sido tanto los partidos de Real Zaragoza como de Sociedad Deportiva Huesca y también el del Casademón Zaragoza. La verdad es que parecía un fin de semana que podía ser perfecto. De hecho, por ahí va mi titular de este directo, que sería: en fútbol perfecto, en baloncesto no tanto, no tanto. Se escapó ahí la victoria que nos habría dado un pleno que habría sido brutal. Lo habríamos celebrado por todo lo alto, pero no fue así. La verdad que es una verdadera lástima. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir mirando para adelante y seguir mirando hacia nuestros próximos rivales. Y como hay que seguir mirando, pues yo estoy pensando que se me ve un poco apagado, ¿no? Se me ve quizás un poco con poca luz, ¿verdad? Madre mía, ahora casi me quedo ciego en vez de Diego. A ver, yo creo que así. Quizás un pelín más. Ahí, bueno, ya me diréis en el chat qué tal me veis, qué tal me sentís. Y también quiero que me digáis cómo estáis, pero no es ninguna pregunta, la verdad, porque es que, madre mía, ¿cómo estáis? En fin, antes de empezar, bueno, no, antes de empezar no, empezando ya con el directo, vamos directamente al meollo, porque el titular ya os lo he dado. Así que vamos a empezar ya con lo que viene siendo el grueso del directo, ¿no? El contenido del directo. Y comenzamos, pues como ya habréis visto, con la Sociedad Deportiva Huesca. No puede ser de otra manera. Fue la primera en jugar y además fue la primera en ganar. Victoria importantísima. Un titular que os doy, que además lo vi en Twitter, sería: Obi o Beng, cada día te quiero más, por supuesto. Porque madre mía, qué debut del delantero ganés, creo que era, si no me equivoco. Sí, porque de Cabo Verde era bebé, eso es. Bueno, es que no ha fallecido. En fin, buen debut de Obeng, pero os tengo que confesar que no vi el partido. Ya lo advertí en el anterior directo que hasta que no ganase o hasta que no me impulsase la Sociedad Deportiva Huesca con algo de aliciente, con algo de calidad, con algo de juego para ver sus partidos, no los procedería a ver. Así que este no lo vi. La verdad tenía algo mejor que hacer. Ahora mismo no recuerdo el qué, pero bueno, creo que había quedado por la tarde o medio quedado. Bueno, cualquier excusa es buena para evitar ver un partido que suele ser tremendo ladrillo. Pero bueno, pues oye, vamos a hacer algo innovador, ¿vale? Voy a comentaros lo que fue el partido en base a los datos que veamos en Sofascore, ¿vale? Y os voy a dar mi top 3 y, bueno, las claves no, porque no creo que sea capaz de descifrar las claves de un partido solo con los datos. Pero bueno, me podría aventurar a que el juego directo fue, por supuesto, súper clave en la Sociedad Deportiva Huesca, ya que la portería cero, la solidez defensiva fueron súper importantes. Por supuesto, Andrés Fernández, como siempre, tiene que hacer alguna que otra parada de mérito, porque al final los buenos porteros, tanto Andrés Fernández como Cristian Álvarez, como, qué sé yo, Iker Casillas en su día, tenían que hacer al menos una buena parada en cada partido para salvar al equipo. Al menos una, ¿eh? Andrés Fernández hizo una muy buena y hizo alguna que otra bastante interesante. Pero bueno, sin más dilación, pasaremos a ver ahora la escena de la Sociedad Deportiva Huesca, porque tenemos tremendo fotón con Samuel Ovenga ahí celebrando el tremendo chicharro que metió. La verdad es que en el corazón no se ven goles o se ven tremendos golazos. Primero de Pulido aquel de chilena, ahora este de Ovenga también de chilena. Bueno, espectacular, la verdad que un debut muy bueno. También gozó de una ocasión muy clara en la primera parte después de una pérdida muy tonta del Mirandés y una presión pues bastante interesante, bastante buena. Y supongo que además en Huesca gustará esta foto porque sale Roberto López, que es, bueno, es zaragozano, así que bueno, pues se le ve ahí apenado con el gol del conjunto alto aragonés. Victoria por 1-0, victoria por la mínima, como le gustan al bueno del Cuco Ciganda. Y aquí tenemos una fotografía que así lo acredita. Espero que la podamos ver ahora. Ahí está. El Cuco está contento, y si el Cuco está contento, eso son buenísimas noticias para la Sociedad Deportiva Huesca y para, bueno, el deporte aragonés en general, ¿verdad? Y esto me va un poquito lento. Ay, espera, que ahora la estoy liando yo aquí. En fin.
Ahí veis como el Cuco, bueno, ahí con Echevarría de fondo. Buenísimas tardes, Miguel. No son buenas tardes, son buenísimas tardes. Y madre mía, en fin, ¿cómo ha empezado? Vale, ya está. Que tenía que quitar aquí una cosilla. Bueno, la transición del Huesca, ¿vale? Vamos a ser claros. He quitado la transición del Huesca para que luego, cuando tenga que transitar a otro sitio, no tenga la transición del Huesca ahí entorpeciéndome, ¿no? Eso es como cuando juegas contra, qué sé yo. Contra la Andorra, por ejemplo, Marc Aguado nos cortó bastantes transiciones. Si hubiésemos quitado a Marc Aguado de ahí, quizás el Zaragoza habría tenido todavía más contragolpes. Así que, bueno, ese es el símil que se me ha ocurrido así a bote pronto. Y ahora estoy yo pensando que por qué estaba yo mirando este aparato. Vale, ya sí, ya recuerdo. Porque bueno, Miguel, ya que has llegado un poquito tarde, no te lo voy a perdonar, no te lo perdonaré jamás, Miguel Ventué. Quiero que sepas que no vi el partido de Sociedad Deportiva Huesca, puedes comentarlo en el chat, puedes comentar lo que te apetezca, porque no lo vi, siempre con todo el respeto del mundo, del que seas capaz de reunir. Y nada, pues lo que voy a proponer es analizar el partido sin haberlo visto, es decir, voy a coger los datos de SofaScore, los vamos a poner aquí en pantalla y vamos a ver pues qué puedo descifrar del partido y cuánto me he acercado o me he alejado de lo que fue la realidad, porque ya que te tengo aquí, pues hombre, voy a aprovechar y voy a abusar de ti un poquito. En fin, ahí está, victoria 1-0 Huesca Mirandés y en 6 días el conjunto ostense que se mide al Sporting de Gijón a domicilio a las 6:30 de la tarde. Creo que en 6 días, si no me equivoco, pues será fin de semana, será domingo, ¿verdad? Correcto, domingo a las 6:30 de la tarde. En fin, vamos allá, vamos con las estadísticas y os las procedo a enseñar. Ahí está. Bueno, Samuel Obenj con su gol, los disparos desde donde fueron. Interesante, algunos desde dentro del área, otros desde fuera, pero solo dos o tres del Huesca desde dentro. Aquí está la posesión, bueno, 40% para el Huesca, 60% para el Mirandés. Disparos totales 7 para el conjunto ostense, 9 para el Mirandés, 3 en portería del Mirandés, pero bueno, ahí está Andrés Fernández como siempre para salvar la papeleta. Fuera, pues 2 y 2 de cada equipo. Y disparos bloqueados, pues 4 y 3. Lanzamientos de córner 7. Pese a que tuvimos buenos momentos porque generamos corners, es una verdadera lástima seguir sin poder contar con Marc Mateu. Porque, bueno, a balón parado es un auténtico, vamos, peligro. Es un auténtico peligro y eso a la Sociedad Deportiva Huesca le daba muchísimo. 15 faltas, así que bueno, intentamos ahí cortar el ritmo de circulación de balón del Mirandés, pese a que tuvo más la posesión. El Huesca usó bien las faltas para cortar ese ritmo y no se vio sometido, la verdad. Transitó bien y se estuvo ahí bien ordenado, con solidez y no perdiendo las marcas y las referencias. Y bueno, pues disparos desde dentro del área, ya veis que tuvimos 4, el Mirandés tuvo 6. En fin, solo una parada del Mirandés, madre mía. Ahí veis que poquitos pases, la verdad, 69% del Huesca, 77% de acierto en el Mirandés. Y balones largos, pues bueno, 49 y 50% de porcentaje de acierto. Uno de 19 centros completados. Poquísimo en el caso de la Deportiva Huesca. Tiene que encontrar más veces rematador. Ahora tenemos mucha amenaza. Obenj ya lo hemos visto con ese tremendo chilenón que metió, pues que es un jugador a tener en cuenta en el balón parado y en los centros. Y pues bueno, posesión perdida, pues ahí veis. Duelos ganados ganó más el Mirandés, interesante, pero duelos aéreos ganó más la Sociedad Deportiva Huesca. Y tackles pues tuvo que hacer muchísimos más el Mirandés. Así que bueno, pues un partido más en el Alcoraz, un partido de 1-0, un cerismo en vena. Como siempre, bien en defensa, el conjunto ostense muy ordenado, el conjunto ostense que no sufrió. Y aunque bueno, pues haríamos un top 3, ¿no? Vamos a hacer el top 3. A ver, ¿qué tenemos aquí? Samuel Obange con un 7,5, desde luego yo creo que sería el jugador más importante, lo pondría en el top 1 sin ninguna duda y seguramente en el top 2 Andrés Fernández, que también volvió a completar como siempre un muy buen partido, ahí lo veis con un 7,7 de valoración, una pasada. Bueno, su mapa de calor es bastante revelador, ¿verdad? De las zonas que ocupó, en fin, 3 paradas y bueno, pues muy bien, la verdad, 34 toques. Y poco más que añadir, la verdad. Bueno, pases, no he visto porcentaje de pases acertados, ¿no? Vale, sí, 59%. Pues hombre, es un poco bajo, pero me imagino que la mayoría serían en largo. Ahí está, 23 balones en largo, 11 completados. Samuel Oben, por su parte, es el top 1, jugador más destacado. Bueno, cayó bastante a banda izquierda, también cayó por derecha.
Un punta bastante móvil, la verdad, para lo que viene siendo la Sociedad Deportiva Huesca con sus delanteros. Un disparo fuera del arco y un disparo dentro. Y ya está, se acabó. No necesito nada más. El bueno de Obeng, que ya veis que bueno, 32 toques y 82% de acierto en el pase. Así que muy alto el porcentaje. Que bueno, se bajó, o sea, se dedicó a bajar balones, a jugarlos de cara y a buscar el espacio, ya veis, buscando sobre todo las bandas. En fin, bueno, Miguel, dime todo lo acertado que estoy siendo o desacertado. Y ya veis que ganó, bueno, la mitad de sus duelos en el suelo, pero... y 2 de 8 en los aéreos. Ahí hay que mejorar. En los duelos son muy importantes en la Sociedad Deportiva Huesca, así que si quieres ser importante tú o Ben, tienes que ganar muchos, tienes que ganar más. 3 veces que fue, bueno, que sufrió falta y cometió 2 faltas, perdió 10 balones y clearances que nunca me acabo de aclarar de lo que es exactamente. Una intercepción, un tackle, bueno, pues bien, oye. Y pues para mal, hombre, parece que Ratiu y Joaquín Muñoz no tuvieron un buen partido, pero yo creo que el que desde luego tuvo un partido bastante malo y bastante pobre fue José Ángel Carrillo. Le voy a señalar, no vi el partido, pero yo digo que José Ángel Carrillo tuvo un muy mal partido, que creo que fue el peor, la verdad que no estuvo nada acertado, pero bueno, ahí veis sus datos, 2 de 5 duelos ganados en el suelo, 6 de 12. Es verdad que el apartado de duelos tuvo algo mejor que Obeng, cometió una falta, le bloquearon 2 disparos, pero yo creo que Carrillo es merecedor de esa vitola de que fue bueno, el señalado, ¿no?, de la Sociedad Deportiva Huesca. Que me lo confirme el bueno de Miguel en el chat. Se veía negra la pantalla, ¿eh? No sé. Oben hizo el amago de una chilena en la primera parte. Sí, ya avisó, ¿no? Ya avisó, ya. Bueno, espero que no se viese la pantalla negra, David. A ver, voy a probar ahora. Ah, pues sí, sí se veía la pantalla negra, sí. Perfecto. Vale, pero esto ya sé cómo solucionarlo para la próxima, pero bueno, ahí está. A ver, no, este no es el problema. Es este. Ahí está. Bueno, ahí habéis visto un poquito Matrix. No, 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 no. David, tenías toda la razón. Tenías toda la razón. Te vas razón. En fin. Y pues bueno, como no vi el partido del Huesca, pues ya se acabó el análisis de la Sociedad Deportiva Huesca. Tampoco tuvimos tiempo ni ganas de verlo, la verdad, pese a que vi que habían ganado, pero bueno, no me ha acabado de convencer. Y ahora para pasar a hablar, o sea, bueno, vamos a pasar a hablar de Real Zaragoza, por supuesto que ganó, y del Casa de Zaragoza que, bueno, pues no hizo lo propio, la verdad. Fue una verdadera lástima, pero no pasa nada, los queremos igual. Pasaremos ahora a hablar del Real Zaragoza, si, bueno, si el Stream Deck me lo permite. Sí, sí, no, ya lo he comentado antes, pero era un fallo mío. Al actualizar el OBS tenía que actualizar todas las fuentes y todas las imágenes y todos los vídeos y todas las cosas. Y bueno, pues la pantalla del ordenador no la había actualizado, la verdad, como que le captase esa fuente. Hablamos del Real Zaragoza y bueno, para hablar del Real Zaragoza hay que poner una imagen para hablar de ese titular que os voy a dar, que no es otro que bueno, primero voy a quitar estas que estaban puestas. Que no es otro que nunca digas, nunca beberé 4 ámbar. Ahí está, espero que la estéis viendo. Bueno, ahora mismo no, porque no lo he puesto yo esto bien. Pero ahora sí, ahí está. El tuitazo del día de Cervezas Ámbar, que lo hizo perfecto. El equipo de marketing que, bueno, sí fue... Si pujó por este fichaje, desde luego que les damos las gracias, porque, bueno, rindió bien el otro día. La verdad que, bueno, el otro día, ayer, que ya parece que pasó un mundo desde que Bebé marcase ese gol, ese golazo, que pues bueno, pues se ha hecho merecedor de ese titular dedicado a él.
La crónica del partido, bueno, pues hombre, es un poco lo que esperábamos, ¿no? Yo esperaba una Andorra que saliese a dominar el partido, que buscase la posesión, que buscase dominar desde, pues eso, desde la posesión. Y bueno, no sé por qué he hecho esto, porque os quería mostrar la imagen del partido. Ahí está, que no es otra que ese abrazo. Merecidísimo por otra parte. Y lo que os decía, el Andorra al final salió a dominar el partido, salió a tope con la Cope, salió a darlo todo, a someter al Real Zaragoza, a buscar que se jugase en la mitad del campo defendida por el Real Zaragoza, pero la verdad es que no profundizó mucho, no generó grandes ocasiones. Es verdad que buscó sobre todo esa banda izquierda defensiva del Real Zaragoza para hacer las cosquillas a Nieto, pero Nieto estuvo bien y tuvo muchas y muy buenas ayudas, tanto de Zapater como de Jair en algunas ocasiones, aunque pocas, como de Francho, como de cualquiera que pasase por ahí. Le echó una muy buena mano, también Mollejo en su momento, y Puche, y todo el mundo que pasó por ahí, pues por supuesto Bada, que no estuvo nada mal Valentín Bada, la verdad que bueno, deberíamos poner algún contenido de estos, la verdad, porque a mí me gustó bastante el bueno de Valentín. Buenos días, bueno y hermoso. Vale. Está el psicológico. ¡Ya va! ¡No! ¡Ese soy yo! ¡Sí! Está el psicológico. ¡Ya va! Así que bueno, ahí lo tenéis. Lo bueno de Bada, que siempre da buenos clips para tanto para Deportes Aragonés como para las redes del Real Zaragoza. Así que, pues bueno, nos encanta tener a Bada. La verdad que hizo un partido bastante bueno. Yo me alegro mucho por él. Me gustó, curró muchísimo. Y eso es verdad que no se le puede reprochar jamás. Que siempre se pone el peto del mono de trabajo y curra como el primero. Y bueno, la verdad es que la lectura del partido no puede ser otra que tuvimos fortuna, la verdad. El Real Zaragoza tuvo fortuna porque ese oportuno resbalón, que no he alcanzado a ver quién era el jugador que se resbaló, provocó que el Andorra estuviese muy abierto, que estuviese muy desplegado en campo rival y tuviésemos muchos espacios para hacer la contra del siglo, para que Simeone, que es una locura, porque es que no se cansa de correr jamás, puede estar los 90 minutos corriendo todos los balones, todos los melones que le ponen, porque son melones, no son balones al espacio bueno, no, son melones que tiene que correr 20, 30, 40 metros y le da igual, llega al minuto 90 y se casca esta contra, se hace esta conducción en tierras comanches y llega para darle el pase perfecto a Bebé, porque se lo dio perfecto, y Bebé, que usó su cuerpo muy bien para ganarse el sitio y definió perfecto. Muy buena jugada, la verdad. Los dos protagonistas ahí los veis, se lo merecen. Oye, combinaron muy bien, celebraron también mejor. Baila, Bebé, baila, por supuesto. Y bueno, la verdad que maravilloso. Maravilloso el final, pero la verdad que, bueno, también se podría decir que el Zaragoza no sufrió en exceso. Por supuesto, como comentábamos antes, tanto Andrés Fernández hizo su paradón de la jornada o su paradón de ese partido que le tocaba, pues Cristian hizo el suyo. Cristian hizo una parada espectacular, es verdad que no tan espectacular como suele acostumbrarnos, pero una muy buena parada que vale, si no lo mismo, incluso más que el gol de Bebé, porque nos llegó a permitir, o sea, nos permitió llegar a esos minutos finales con el 0-0 y la oportunidad pues de enganchar una contra, de tener un buen ataque y al final, mira, tuvimos paciencia, tuvimos nuestro momento y supimos aprovecharlo. En fin, el caso es que a pesar de ese paradón, el Real Zaragoza no tuvo que sufrir mucho, no sufrió en exceso, como comentábamos. Y es verdad que el Andorra buscó, pues eso, estar en campo rival y Cristian estuvo a lo suyo, por supuesto, y eso es, todos firmes ante él. Pero también hay que hablar de las bajas. La verdad es que tuvimos muy mala pata el Real Zaragoza con las bajas, nunca mejor dicho lo de pata. Se lesionó Mollejo y parece que va a ser una baja que va a tenerle bastantes semanas en el dique seco. Se lesionó Bermejo, o sea, de lo poco que tenemos en ataque se nos lesiona, o sea, la verdad es que el Zaragoza parece que le ha mirado un tuerto, si no dos, esta temporada con las lesiones, y además también tenemos a Azón como baja, que bueno, veremos hasta cuándo está de baja, aunque bueno, seguramente quizás pueda volver pronto. Pero Bebé hizo lo suyo, primero con un disparo que marchó a Francia, desde luego,
Y después ya, de verdad, atacando el espacio, con una muy buena definición, usando su cuerpo, lo hizo perfecto. Y Simeone, pues que le dio una gran asistencia que nos valió los 3 puntos. Y esa sería un poco la crónica del partido. Tampoco fue un partido en el que pasase muchas cosas, la verdad. La primera parte fue bastante anodina. Real Zaragoza en bloque medio, asentado ahí en su propio campo, también con algo de presencia en campo rival, para tratar de buscar esas contras, para tratar de buscar una pérdida. Y hay que decir que el Real Zaragoza estuvo muy cerca de generar muchísimo peligro en varias ocasiones, ¿eh? Tuvo su momento en esa pérdida que aprovechó Simeone, que salió el portero, que ahora no recuerdo, Matt Vidal, creo que se llama, que salió muy bien las dos veces. O sea, ya no solo que sale una vez bien, sino que se recupera perfecto y sale otra vez bien con Puche, que ya parecía que ahí era ya más complicado y que Puche tendría las de ganar. Pues no, ganó los 2 duelos. Estuvo muy bien ahí el portero, la verdad que me dio mucha rabia, pero bueno, lo hizo muy bien y eso hay que alabarlo. Y también tuvimos algún momento, Ibada tuvo una muy buena jugada en la que apareció por dentro en esa zona de media punta donde debería jugar el bueno de Valentín Bada, recibió de espaldas, se giró muy bien, puso en ventaja a un compañero y le devolvió una pared, pero ahí, creo que era Simeone. Simeone le devolvió la pared, pero Bada, no sé si es que no se la esperaba o no quería controlar con izquierda, estuvo algo lento ahí, torpe, y dejó pasar esa ocasión, pero es verdad que requería de un acierto del 100%, ¿no? De haber hecho un muy buen control y de haber disparado bien. No estuvo bien en el control y por supuesto pues no llegó a haber disparo, pero la verdad que fue una jugada que hubo peligro real y creo que fue una verdadera lástima que no llegase a buen puerto. Y esa sería la crónica, pues eso, como comentaba, sin muchas ocasiones, tampoco la Andorra generó mucho peligro. Y bueno, lo vi también por Twitter, cuarto triunfo del Real Zaragoza pasado el minuto 90. De los 8 que lleva, llevamos 8 partidos, el Real Zaragoza ya ha ganado 4 más allá del minuto 90. 3 de ellos, 3 de 4, con Escribá en el banquillo. Y es que Escribá nos ha hecho muy competitivos. Y es que a Escribá, si le damos una plantilla buena, yo creo que sí, puede llevar al Real Zaragoza a pelear al menos el playoff. O sea, es que estáis viendo que está sacando petróleo de, bueno, una plantilla que yo no quiero insultar a nadie, pero somos 4 cojos, la verdad. Somos un equipo limitado, somos un equipo plano, somos un equipo con pocas alternativas, con un juego que, pues que podemos jugar al plan A y con suerte al B, pero el plan C y el plan D imposible. Y bueno, pues ya veis que, oye, nos reponemos hasta el final, luchamos siempre juntos, seguimos creyendo y ahí llegan las victorias en el minuto 90 con el bueno de Fran Escribá. Y en cuanto a esas claves del partido, una de ellas no puede ser otra que la fe. Fue un partido de fe, un acto de fe, el del Real Zaragoza. La paciencia y sobreponerse a los golpes, eso lo meto yo ahí todo con la fe, fueron importantísimas en el conjunto. Maño, más que claves futbolísticas, vamos a dar claves un poco distintas, ¿no? Porque, vamos, en cuanto a fútbol, pues no tuvimos tampoco mucho más que añadir. Las ayudas estuvieron muy bien. Zapater y Francho, bueno, se lo dejaron todo. Francho hizo un buen partido. Zapater también hizo un buen partido y viene haciendo buenos partidos. Y hay que tenerlo en cuenta de cara a que el año que viene siga con nosotros. Y eso es verdad, que Zaragoza nunca se rinde, aunque nos quieran quitar el lema en Osasuna, bueno, en Pamplona y en Álava, que sepan que Zaragoza nunca se rinde, es del Real Zaragoza y es de Zaragoza, porque Benito Pérez Galdós así lo puso hablando de los sitios de Zaragoza, que lo sepa la gente, por favor, porque es terrible que se roben los lemas así como así. Al menos que hagan un guiño, que te digan, oye, pues hemos cogido este lema de aquí porque está muy chulo y lo usan mucho en Zaragoza y nos ha gustado y lo hemos adaptado, pero no que vengan aquí a robárnoslos. En fin, pasas que cosan. La paciencia, como comentaba. Creo que el Andorra y el Zaragoza jugaron un partido de paciencia los dos. El Andorra tenía claro cuál era su plan de partido y el Zaragoza tenía claro también cuál era el suyo, que pasaba por resistir, por intentar buscar sus momentos, por intentar presionar en algunos momentos, y esa es otra de las claves. Y al final no rendirse, ¿no? No rendirse, mantenerse en ese plan, sobreponerse a esas dificultades que me comentaba, que no tiene razón, que se lesiona Mollejo, se lesiona Bermejo, que son grandes e importantes armas ofensivas. Sacas a Puche, sacas a Bebé, poco más en el banquillo, la verdad. Y bueno, mira, aguantamos, resistimos, incluso tenemos ocasiones y estamos ahí en el alambre con el gol. Y finalmente el Real Zaragoza se ve recompensado, no así el Andorra, que aunque tuvo paciencia, que buscó su momento y demás, hay que decirlo, el Andorra jugó un fútbol aburridísimo. O
soporífero. O sea, yo no sé cuántos pases hicieron entre centrales, pero si no hicieron 50 pases entre centrales, incluimos también, por ejemplo, la línea defensiva, bueno, no hicieron ninguno, o sea, fue una locura. Hubo muchísimas ocasiones en las que dieron 8 o 9 pases entre centrales. Supongo que esperando, qué sé yo, que saltase alguien a presionar para superar esa línea, quizás, pero bueno. Hubo algún momento en el que el Zaragoza buscó presionar y el Andorra salió bien y llegó con peligro a campo rival, pero no acabó de fructificar esa ocasión. Ahí, bueno, la verdad que nos alegramos mucho de eso, pero ahí estuvo muy bien el papel de los mediocentros. Tanto Zapater como el bueno de Francho, pues bueno, la verdad que firmaron un partido muy, muy bueno en cuanto a ayudas. O sea, es que llegaron, vamos, estaban por todos lados, estaban, como decía Camacho, decía que Ciuba está en todos lados, ¿no? De ese partido contra Rusia. Yo me acuerdo que, vamos, Camacho diciendo Ciuba está por todos lados es mi pesadilla más recurrente. Y bueno, también podríamos decir lo mismo de Francho. Franco, 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 Franco. Así que ya lo habéis visto, el bueno de Francho. Y Miguel comenta que Narváez mejor que Puche, ¿no? Que bastante mejor que Puche. Bueno, a ver, desde luego no se puede comparar a Puche con Narváez, que es su primera temporada profesional, digamos. Es verdad que lleva el 7 también como Narváez, ¿no? Pero poco más que comentar. La verdad es que ahí no podemos equipararlos en ningún caso. En fin. Desde luego el fichaje del extremo, si era Puche, de Torrecilla me refiero a final del mercado de verano, pues hombre, dejó bastante que desear. Bueno, aquí la estoy liando yo un poco con el Stream Deck. Vale, a eso es lo que quería que vierais. Vale, madre mía. No sé qué es lo que he puesto cuando se ha puesto la pantalla en negro, pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Y como decía, esa segunda clave, más allá de la paciencia y de sobreponerse a los golpes que entran dentro de lo que fue el partido de fe del Real Zaragoza, tendríamos la elección de momentos. Y es que el Real Zaragoza tuvo una primera parte en la que quiso también un poco decirle a la Andorra, es verdad que a veces se dice eso de que el fútbol es un poco como el ajedrez, de que juegas un poco con el rival, ¿no? También, de que tienes que tener en cuenta los movimientos que va a hacer el rival para los que vas a hacer tú. Bueno, sí, es una comparación que puede estar bien. No es exactamente una comparación perfecta, pero ninguna lo es, la verdad. Pero para mí, creo que me sirve y me gusta esa comparación. Y creo que el Real Zaragoza y Fran Escribá jugó una buena partida de ajedrez con Ede Sarabia. Creo que buscó que en la primera parte el Real Zaragoza no presionase o prácticamente presionase muy poco, porque fueron en contadas ocasiones. Bloque medio, a ser sólidos, a hacer ayudas y a defendernos atrás. Y bueno, así estuvo muy bien el Real Zaragoza. El Andorra no encontró las vías. Y creo que el Andorra dijo, vale, la segunda parte van a plantearla igual, vamos a buscar una marchita más y tal. Y no se esperaba que el Real Zaragoza saliese a presionarles y les presionase. Y muy bien. Y teniendo ocasiones de robar alto, de salir a la contra. Pero bueno, realmente no se llegó a fructificar hasta esa última con un poquito de suerte, que siempre es bienvenida. Así que bueno, para mí también la elección de los momentos en cuanto a que Fran Escribá pues decidió cuándo salir a presionar, después ya con el Andorra confiado, pues estuvo bastante bien y fue bastante clave. Lo que desde luego fue clave fue el top 3. Hoy no tenemos ninguno por lo malo, la verdad. Los tres son señalados por lo bueno. Empezamos por lo más bajo, bueno, no es el que habéis puesto antes, pero porque habéis tenido un cambio de última hora, ¿vale? Había puesto a Francho en el top 3, en la posición más baja, pero finalmente he puesto a Cristian Álvarez, a Jesús Cristian, porque la verdad que siempre está ahí, siempre hace su parada, siempre hace una muy buena parada. Y bueno, fijaos que puede estar frío todo el partido sin hacer nada y de repente en el 88 le toca sacar una mano abajo muy buena y la saca. Y es perfecto y la verdad es que todo el mundo le agradeció. Bueno, al final de partido los abrazos a Bebé eran obvios, pero también hubo muchísimos abrazos a Cristian Álvarez porque desde luego que fue un jugador, vamos, importantísimo. En el top 2 ponemos a Francho, porque Francho de verdad que hizo un partido muy bueno y viene completando muy buenos partidos en ese doble pivote. Y ojalá que le veamos la temporada que viene con Marc Aguado por detrás y Francho como interior por derecha. Me encantaría verle ahí, o como interior por izquierda y a Bermejo por interior por derecha, me encantaría eso. Eso me haría, vamos. La verdad es que viene haciendo partidos muy buenos, su despliegue físico es absoluto, gana duelos, decide muy bien con balón.
con balón no tiene ningún miedo a conducir. Si tiene que conducir esta línea de fondo, conduce esta línea de fondo y luego vuelve al sitio. Es una locura la de piernas que tiene este chico. Y bueno, es una pasada, la verdad, está completando partidos muy, muy buenos. Tampoco me quiero detener mucho en daros datos porque simplemente el partido, pues bueno, tampoco tuvo muchísimos datos espectaculares, creo. Y por supuesto, en el top 1 yo sitúo al Cholo Simeone porque, de verdad, el Cholito Simeone, Giuliano Simeone, se merece todos los elogios y más. Es verdad que pudo tener más acierto, que bueno, que le falla también la toma de decisiones en algunos momentos, lo que queráis. Pero saca petróleo de cada acción, presiona como nadie, tiene muchísima mordiente, los defensas están cagados cuando le ven acercarse. Es un jugador importantísimo en el Real Zaragoza y que será muy interesante ver si continúa la temporada que viene con el Real Zaragoza. Aquí pasa Miguel un tuit que, bueno, creo que voy a proceder a ver. A ver si se abre. Bueno, se me ha abierto 14 veces. Y comentaba también que Francho era top 1 para León Sepia. Bueno, pues muy bien, oye, en León Sepia tendrán su opinión, pero para mí, Simeone desde luego es el top 1. Porque la verdad es que sin él presionando, sin él corriendo cada balón, porque es que corre cada balón, cada puñetero balón, pues no sacaríamos nada en claro ni de este partido ni de seguramente de ningún otro. Que Roncero ha hablado. Ya, sí. Ya, sí. Ese tweet ya lo he visto, sí. El de que tenemos un punto menos que el de la temporada de 17-18, pero bueno. Os recuerdo que tampoco subimos a primera, ese año, así que si hay que comparar, yo prefiero comparar con un año que estemos en primera. O sea, que quedásemos en primera. En fin. Y ya por último, para mí ese era el top 3, la verdad. Cristian se merecía estar, porque su parada valió oro. Francho, desde luego que también, pero ya os digo que había pensado poner en el top 3 en la posición tercera, pero finalmente le he puesto en la segunda porque Cristian se merece ese reconocimiento también. O sea, bueno, perdón, al revés. O sea, Francho se merece ese reconocimiento por encima del de Cristian, la verdad. Y Simeone, que bueno, es que siempre está y es una locura. Y ahora yo quería poner esto. Ahí está, beber ámbar. Yo voy a beber un poco de ámbar, la verdad. Porque lo que se viene ahora es de altos vuelos. Ha supuesto un tuit de la clasificación y precisamente vamos a verla a continuación. ¿Queréis ver la tabla, verdad? ¿Queréis ver la tabla? Venga. Ahí tenéis la tabla. Perdón. No era esa tabla. No era esa tabla la que yo quería poneros. No era la tabla de Ed y Eddie, que muy buena serie, la verdad. Sino la tabla clasificatoria que ahí la veis con Las Palmas en primera posición. Que bueno, ya veis que es una locura lo que está haciendo el conjunto canario, que además juega hoy contra el Burgos, según estoy viendo aquí. Burgos Las Palmas a las 9 de la noche. Por supuesto, un partido que no voy a ver, tengo mejores planes. Las Palmas primero con 48 puntos, un partido menos y un punto de ventaja sobre el Levante, que es segundo. Tercero el Eibar con 47, 46 el Alavés, 44 el Granada, 42 puntos para el Albacete, que cayó. 39 el Burgos, que tiene esa posibilidad de entrar en playoffs, si no recuerdo mal, sí, correcto, porque tiene mayor golaveraje que el Albacete, mayor diferencia de goles, mejor dicho. A beberse 4 cervezas, eso es, ojalá. En fin, octavo el Leganés con 38 puntos, que me está sorprendiendo bastante, la verdad. No esperaba que fuese tan buena temporada. El Tenerife, que es noveno con 34, tampoco está siendo tan mala temporada. Es verdad que no estaba siendo buena racha y llevan 7 puntos de sus últimos 9. 34 puntos el Cartagena, que se ha caído un poquito. 11ª posición para la Sociedad Deportiva Huesca, que la tenéis aquí. Y también ahí en la tabla, marcando justo el límite, ¿no? De la mitad tabla, justo el 11. 34 puntos menos 1 en golaveras. El Oviedo 34 puntos también. 34 el Villarreal B, en 13ª posición. 14º el Real Zaragoza, vaya gallo, con 33 puntos y más 0, es decir, ni frío ni calor en el golaveras. Superando a la Andorra, por cierto. 32 puntos el Andorra, 15º, 16º el Sporting de Gijón con 32 también. 30 puntos para Mirandés, 17º.
18º el Racing con 27, 19 la Ponferradina, 20º el Málaga, que no sé yo si va a poder salir de tremendo pozo en el que se ha metido. 21º el Lugo con 22 puntos y 22º colista el Ibiza, que bueno, tiene pinta de primera RFF sin ninguna duda. El descenso no creo que cambie mucho en la jornada 42. Sí, tiene pinta que Ibiza y Lugo van a seguir ahí, que por fin bajará el Lugo, que lleva como 3 temporadas salvándose en la última jornada de milagro. El Málaga tiene toda la pinta y toda la cara de que va a primera ref, a primera Real Federación. Y luego veremos Ponferradina, Racing, Mirandés, Sporting, Andorra, Real Zaragoza y Villarreal B. Yo creo que esos 7 van a pugnar por los puestos de descenso. Creo que finalmente va a ser el Racing, ¿eh? Creo que finalmente va a ser el Racing. No va a conseguir salvarse el conjunto santanderino. Y bueno, yo quería aquí ver una cosa, pero me han aparecido unos buenísimos anuncios. Así que os pongo esto. Ah, no se ve. Vaya por Dios. Pues quería poneros una imagen que confío en tener aquí. Pues no. A ver si la tengo aquí. Tampoco. ¿Y aquí? No, pues la he perdido. La he perdido. He debido de eliminar alguna fuente porque tenía la imagen de los M&M's para poneroslas, porque desde luego en la sección del jugador que quiero en mi equipo, de lo quiero en mi equipo, el elegido habría sido el bueno de Mika Mármol, siempre y cuando no hubiese elegido Marc Aguado, la verdad. Pero quería hacer la broma con Mika Mármol para mantener un M&M en la plantilla, que es central zurdo, que también puede jugar de lateral, que me gustó bastante, me pareció que estuvo bastante bien, que tuvo sus momentos de cortar y apagar fuegos. Y bueno, pues oye, no estuvo nada mal el bueno de Mika, pero la verdad que Marc Aguado completó un muy buen partido. Cortó muchísimas transiciones, dio muchísima continuidad a las jugadas. Jugó muy bien, distribuyó bien, decidió bien, tuvo mucho tiempo y espacio, también hay que decirlo, que no estuvo muy presionado por el Real Zaragoza. Así que bueno, es un Marc Aguado muy interesante y que espero y deseo que lo veamos todos en el conjunto maño la próxima temporada. También tenemos que hablar de, bueno, de lo último, ¿no? Hablamos de victoria de la Sociedad Deportiva Huesca, de victoria del Real Zaragoza, de que todo es maravilloso, de que todo es genial, pero llega el Castellón Zaragoza. Y bueno, pues nos hace volvernos un poquito tristes, un poquito apenados, así que, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? El conjunto zaragozano que no estuvo muy allá, la verdad, sea dicha. Vamos con ello, vamos a hablar del Casa de Monzaragoza. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a hablar del Castellón Zaragoza ya. Es verdad, el Castellón femenino también cayó. Y la verdad que fue una verdadera lástima. Jugó muy bien. Estuve viendo sobre todo el tercer y segundo cuarto. Le plantó muchísima cara a un Girona, pero bueno, es que el Girona, o sea, fue una locura. Igual le pasé lo mismo al Castellón femenino que al masculino. Se enfrentaron a equipos que por calidad son bastante mejores que los suyos. Por calidad individual, que no como equipo. La verdad que el Girona no jugó prácticamente nada como un equipo, se dedicó a dar pases a sus tiradoras en buena situación de 3 y a anotar de 3 continuamente. O bueno, mantener un ritmo de anotación bastante interesante. Y yo quería poneros una imagen, bueno, la imagen del partido del Casafuet, del Casademont, que bueno, desde luego la marcó este señor, el bueno de Howard,
que fue terrible. O sea, fue insufrible jugar contra él. 30 puntos que se hizo el tío. En fin, terrible, terrible para el Casademón enfrentarse a tremendo crack que bueno, pues que al final decantó la balanza. Y yo os tengo que dar este titular, ¿vale? Y es que Jovic ese primer cuarto y me ilusioné. Ese podría ser el titular, la verdad, con Jovic, porque tenemos que meter a Jovic, porque eché mucho de menos a Jovic, Stefan Jovic, que me faltó un día más, lo eché muchísimo de menos, y yo creo que Porfirio Fisac, que el Casademón Zaragoza también, que todo el mundo lo echó de menos, y que Jovic, pues bueno, se merece, la verdad, ser un jugador importante en el Casademón. La verdad que la voz me está jugando muy malas pasadas hoy. No sé si es porque tengo la voz un poco fastidiada, porque estoy algo acatarrado, la verdad, o por qué exactamente, pero bueno. En fin, ahí tenemos la derrota de Casademón Zaragoza 91-79, finalmente bastante abultada, aunque no fue tanto la diferencia durante buena parte del partido. Y es que Casademón, pues bueno, empezó muy bien, la verdad. Tuvo un gran primer cuarto, 16-23, se marchó al final del primer parcial. Y la verdad que tenía muy buenas sensaciones con este partido, tenía buena pinta, pero a ver, era Baskonia, todos sabíamos que esto podía pasar. Y finalmente, pues la calidad que se acabó imponiéndose, madre mía, impusiéndose, sí. En fin. Howard, la verdad que ahí lo tenéis en la imagen, se encargó de ello con un verdadero partidazo, y el Casademón, pues el segundo parcial anotó solo 9 puntos, así que no hizo un segundo parcial nada digno. Y en el tercer cuarto tampoco pudo remontar el vuelo, digamos, o volver a esa senda de seguir anotando, de seguir en el partido. Y Baskonia, pues que siguió haciendo un gran partido. Howard siguió anotando de 3 como quiso. Sus compañeros también de vez en cuando le acompañaban en la anotación, además en la exterior. Y cuando Casademón enganchaba 2-3 jugadas buenas, 2 buenas acciones defensivas, de repente aparecía Howard, metía un triple, aparecía otro tío, metía un triple y se acabó. Y el Casademón pues le hacía mucha mella. Las claves, pues bueno, lo que comentamos, al final se impuso la calidad muchísimo mejor, y también se notó la rotación, y es que las ausencias se dejaron notar. Solo 9 jugadores tuvo el bueno de Porfirio Fisac, contando a Ingirane, que es complicado este nombre, que bueno, tuvo 2 o 3 minutos me parece, como mucho. Las bajas de Simanic, de Jovic, que sobre todo importantísima, y la ya sabida de Radonjic. Y ahora pasaremos a ver la pantalla del ordenador con esos datos del partido. Ahí tenéis esos primeros parciales, 16-23, un gran primer parcial, pero 23-9 el segundo, catastrófico. 30-22 el tercero, que no acabamos de recuperarnos, y 22-25 el último. Creo que ahora sí que se debería ver, ¿verdad? Si no me equivoco, la pantalla del ordenador. Sí, es correcto. La verdad que se ve muy bien. En fin, y ahí tenéis esos datos. Bueno, pasamos a hablar de lo que quiero en mi equipo, ¿vale? Porque Baskonia ganó, y ahí tenéis esos datos. Terrible, tremendo, espectacular del bueno de Howard. 30 puntos en 18 minutos. Es que hizo más puntos que minutos jugados. O sea, es acojonante. Y más puntos que valoración también. 30 puntos, 25 de valoración. 7 de 7 en tiros libres. Que por cierto, Baskonia casi no falló ninguno. Falló uno solo. 17 de 18 en tiros libres. Qué pasada. 5 de 10 en triples. Madre mía. Y 4 de 8 en tiros de 2. 3 rebotes, una asistencia. Es verdad que repartió poco juego, la verdad. Pero bueno, con ese ritmo anotador, bueno, pues poco más se le tenía que pedir. Y pues bueno, ya veis que Baskonia pues tuvo algún otro jugador interesante con 14 puntos. Marinkovic, Heidegger, Heidegger. 13, madre mía. Marinkovic también, 14 puntos, la verdad que estuvieron bastante interesantes. En fin, ya veis, 42% en tiros de 3. O sea, eso es una barbaridad. Una barbaridad. Y 94 en tiros libres. Que es terrible. Terrible para el Casademón. Ahí tenéis las cifras, los datos, los números del Casademón, que, bueno, no son especialmente buenos. Hay que destacar a 3 jugadores. Pues oye, destacamos a 3 jugadores. Estamos destacando precisamente a un tercio de los que participaron. Porque os digo que jugaron 9, incluyendo a Engirane. Que, bueno, pues su participación fue testimonial. 1.51 de juego, ya veis, 1 punto y 1 de 2 en tiros libres, así que tampoco fue maravillosa. Y bueno, pues hay que destacar a 3 jugadores. Destacamos un tercio de los que jugaron, y no sé si por el nivel bajo o porque el nivel bajo del equipo o por su nivel bajo,
Ponitka se ha colado en este top 3. Ya sabéis que yo no soy muy fan del bueno de Ponitka. Pero, oye, a mí no me disgustó. Me pareció que hizo un partido bastante correcto. Y ahí lo vais a ver. Al bueno de Ponitka, que se merece su momento de gloria. Por supuesto, como no puede ser de otra manera. Volvemos ya a la pantalla. Y ahí tenéis Ponitka. Pues bueno, no estuvo del todo mal. 8 minutos, ¿verdad que jugó? O sea, 8 minutos. 8 puntos de 26 minutos, que la verdad que jugó mucho, jugó más que Wright. 3 de 6 en tiros de 2, estuvo bastante acertado, no así en tiros de 3, que no anotó ninguno de sus 2 lanzamientos. Sí, los tuvo en los tiros libres y solo cogió un rebote, pero dio 5 asistencias, máximo asistente junto con San Ross. La verdad que en ese apartado me gustó bastante, distribuyó bien juego. Y bueno, no destacó por sus errores en la toma de decisiones, que es lo que le estaba pesando como una losa al bueno de Ponitka. La verdad que no me disgustó en absoluto, la verdad. No lo he metido porque el nivel de los demás haya sido bajo, que también, sino porque el suyo fue bastante mejor de lo que venía siendo. Y se merecía ese reconocimiento. Y habéis 12 créditos de valoración. El tercero más valorado, si no me equivoco, sí, desde luego. Y el segundo más valorado, precisamente, es el que se cuela aquí, que no es otro que Lineson. Hizo muy buen partido en la pintura, 12 puntos, pero es verdad que teníamos que haberle intentado explotar un poco más. No estuvo bien acompañado por Cruz, la verdad. Estuvo bastante flojo en este partido, a pesar de que jugó mucho y más que Linason. Pero bueno, 12 puntos del islandés, que sigue haciendo un buen partido. 4 de 7 en tiros de 2, ninguno en tiros de 3, que no hace falta que te juegues ninguno. 4 de 6 en libres, a ver si seguimos aumentando esos porcentajes. 5 rebotes, así que bueno, pues estuvo bastante bien en ese apartado. Una asistencia, un balón perdido y 2 tapones a favor que puso el bueno de Linason. El gigante islandés, el gigante de hielo, que no de hierro. Que bueno, 15 puntos de valoración, estuvo bastante bien, se movió bien en la pintura, pero mejor acompañado habría estado todavía mejor. Y bueno, pues el primero, desde luego, pues hombre, ya os podéis imaginar quién es, lo estáis viendo todos. Lo puso el propio Casademont, creo, como el jugador más conectado, ¿no? Creo que es en Bowl, el que lo patrocina. No es otro que Howard San Ross, estuvo muy bien San Ross. Ya lo veis los números, o sea, 33 minutos jugados, jugó muchísimo, tuvo sus pérdidas también, tuvo sus momentos bajos. Pero bueno, 21 puntazos que se marcó, 5 de 11 en tiros de campo, casi el 50%. Sí que anotó el 50% en tiros de 3, esto es llamativo. Y 2 de 3 en tiros de 1, 10 rebotes que pilló el tío. Madre mía, máximo reboteador y máximo anotador. Madre mía, los gallos que estoy teniendo. Y 5 asistencias también máximo asistente, ¿no? Se podría decir ahí con Ponitka empatados. No obstante, también hay que decir que, bueno, perdió 2 balones, pero que la verdad que hizo un ritmo muy bueno, que jugó muy bien, que se atrevió, que se le vio con confianza y desde luego, pues bueno, ahí se ven esos números, ¿no? De anotación, que tuvo sus buenos momentos el bueno de San Ross. Y ahora creo que vamos a ver el próximo, bueno, la tabla de la ACB, ahí la tenéis. El Real Madrid en todo lo alto empatado con el Barcelona. Baskonia que subió una posición más gracias a esa victoria. Lenovo Tenerife que es cuarto. Unicaja quinto, Gran Canaria sexto. Que bueno, hay que hablar de que Brusino se hizo un verdadero partidazo. Bueno, yo pensaba que mi cámara era esta, pero es esa. Verdadero partidazo de Brusino histórico. Me parece que hizo 50 créditos de valoración. Qué pasada. Y qué envidia y qué recuerdos de verle con la camiseta del Casademont. Y qué recuerdos de ver también, me acuerdo perfectamente, un partido de nuevo, ya lo diré. De competición europea de Brusino, en que estuvo muy cerca de conseguir un triple doble. Que lo vi con David ahí en su casa, bueno, en su zona común. Y en un partido de Champions creo que fue. Estuvo muy cerca, estuvo como a una canasta o a un rebote, algo así. Y fue una verdadera lástima, pero bueno, ahora veremos. Tenemos nuevo horario confirmado en la Liga Smartbank el fin del 25 de febrero. Vaya, el fin de mi cumpleaños. Pues bueno, vamos a ver los horarios. Vamos a poner aquí la Liga Smart. A ver qué sale. Sí, sale aquí actualizado en Google. En San Google. Vaya. Ah, madre mía. Bueno, próximos partidos. Por cierto, el Casademont Zaragoza, que luego os lo diré, jugará también, si no me equivoco, el sábado
Pero el Real Zaragoza juega contra el Alavés 11 de febrero a las 4:15, un duelo que será seguramente bastante complicado. No sé por qué hay muchos partidos que pone por definir. Bueno, es extraño esto, la verdad. Y el Huesca tampoco sale. Qué extraño es esto. En fin, bueno, mira, mejor que poneroslos, ya os los diré yo después. Porque, bueno, Miguel me ha distraído ahí un poquito, pero bueno. Hablamos de que el Casamón, pues ahí está. En la parte baja, de 5 victorias, sigue a 2 del descenso. No es un gran colchón, necesitamos ganar y no es que tengamos un calendario precisamente muy bueno, me parece. Pero bueno, vamos a verlo. A ver si no tarda mucho en cargarse ese calendario y mientras tanto pues yo os miro los próximos compromisos del Real Zaragoza y luego de la Sociedad Deportiva Huesca, o de los dos, venga, va, de los dos juntos. Bueno, va lentísimo esto, madre mía, va más lento que Petrovic cortando una transición defensiva. En fin. Bueno, el sábado 11 de febrero, como comentábamos, a las 4:15 Real Zaragoza a la vez y el domingo juega a las 6:30 Sporting de Gijón Huesca. Buena visita para el conjunto ostense, yo espero que consigan la victoria, la verdad. Estaría bastante bien. Y sería bastante posible, me parece. Después, la jornada 28, tenemos que el Huesca juega el domingo 19 de febrero a las 2 contra el Granada. Lo recibe en su estadio en el Alcoraz. Y el Zaragoza jugará el lunes 20 de febrero. Maravilloso. Un nuevo partido en lunes Málaga Real Zaragoza. Además, un desplazamiento que, bueno, no es muy cómodo, pero también se puede hacer, ¿no? Al final, con el AVE sería un desplazamiento interesante para la afición zaragocista, que una vez más es ninguneada por Javier Tebas y su planificación de horarios poniéndoles un lunes. La única afición que es capaz de llenar estadios o de hacer llenar la zona visitante y nos ponen el lunes. Es terrible, de verdad, es terrible. Y pues es el Zaragoza-Burgos, pero todavía no me aparece aquí el horario. Pero bueno, lo miro en un segundo aquí en Twitter, que seguro que lo encuentro rápidamente. A ver. Mientras tanto, pues ahí veis el Casademont que jugará contra el Fuenlabrada el 11 de febrero, que es sábado a las 6 de la tarde, juega fuera. Partido duro y partido que, bueno, que a ver si conseguimos rascar ahí una victoria, porque la verdad es que, bueno, es necesaria. Es necesaria una victoria ya, para, bueno, seguir teniendo algo de colchón. Y después que, bueno, nos visita todo un Barcelona y después hay que jugar contra Obradoiro. Así que calendario que no es muy benévolo, pero bueno, Fuenlabrada y Obradoiro creo que son partidos que se pueden ganar y que espero que, bueno, que se consigan disputar. Y el Barcelona, oye, quién sabe. Nuestra primera victoria fue contra el Madrid en casa, con la vuelta de Porfirio Fisac. ¿Por qué no? ¿Por qué no íbamos a ganar al Barça? Al Barça, no al Barça. Que al Barça también le podemos ganar, ¿eh? Pero el Barça, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, ahí tenéis que, bueno, pues Fuenlabrada se quería mirarla en la tabla, por si acaso. Pero bueno, ahí veis que Fuenlabrada, pues hombre, está abajo del todo, pero sabe que es un partido duro, o sea, sabe que es un partido en el que se la juega mucho. Y creo que va a ser un partido bastante chungo para nosotros, pero bueno, en fin, hay que intentar ganar, como sea. Y luego el Obradoiro, pues a ver si conseguimos darle un sustito, oye, que por qué no. Y os digo también ese nuevo horario que comentaba el bueno de Miguel en el chat. Tenemos que juega la Sociedad Deportiva Huesca el domingo 26, juegan los dos el día de mi cumpleaños, maravilloso. Ibiza Sociedad Deportiva Huesca a las 2 del mediodía, buena visita la del Huesca, que bueno, esperemos que se traiga los 3 puntos y quizás algo de fiesta, ¿por qué no? De Ibiza, que siempre la hay, eso está claro. Y luego también tenemos ese Real Zaragoza Burgos a las 4:15 ese mismo domingo, en un partido que espero ver en la Romareda y que espero que me regalen una buena victoria, aunque bueno, la verdad es que para mi cumpleaños no suelen ganar, ¿eh? No suelen ganar. Recuerdo un partido clave contra el Nastic de Tarragona, en el que estaba Naranjo, que además lo rememoramos hace poco David y yo en la Romareda, en el que, bueno, si el Real Zaragoza hubiese ganado ese partido, pues seguramente habría ido al ascenso directo o habría luchado por el ascenso directo hasta el final, como no fue el caso y ese cayó ante el Nastic injustamente. Pues bueno, pues el Nastic nos privó de ese sueño del ascenso directo y nos relegó al playoff y finalmente no conseguimos ganar. Sí, la verdad que tremendo regalazo. Pero bueno, en fin, poco más que comentar, la verdad. Creo que voy a hacer aquí una actualización rápida por la segunda federación, que es lo que tengo más a mano para ver. Y la verdad es que me estoy teniendo un poco de problemitas porque, bueno,
Segunda Federación, ahí estamos. Vamos a ver los grupos. El grupo 2 de la Segunda Federación. Tuvimos un resultado empate en el Utebo Tudelano, empate a 1. Derrota del Brea a domicilio, 1-0 venció el Deportivo Alavés B al conjunto breano, pero el Tarazona que se impuso por 2-0, buena victoria del conjunto turiasonense, me encanta ese gentilicio, no sé si a vosotros también. El caso es que en la clasificación pues tenemos que el Sestao River es primero con 42 puntos, imparable. Segundo el Guernica, tercero el Utebo 34 puntos, empatado con el Guernica. Y bueno, que está todo bastante apretado ahí arriba, porque tenemos que el Tarazona es sexto, que está ya fuera de la zona de playoff con 32 puntos, solo a 2 del segundo. Y el Izarra, que es el octavo, tiene 30 puntos, es decir, está todo bastante apretado en esa zona. De hecho, el Brea tiene 27 puntos, está en el 10º lugar, está ahí un poco en tierra de nadie, no está en descenso, así que bueno, de momento salvado, pero solo por 2 puntos, o sea que este grupo está muy igualado. Es verdad que el Arnedo pues tiene toda la cara de segunda RFF. Lo siento, Miguel, por ti. 15 puntos. El Alfaro tiene 17, también tiene mala pinta. Beasin está con 19 y luego pues Racing Rioja 23, Logroñés B 23, San Juan 25, Cirbonero 26 y ya Brea con 27. Y pasamos a ver los partidos del grupo 3. Tuvimos un duelo aragonés, que también las siglas son de A, como Deporte Aragonés. Y como un buen amigo también, Dani Aragón, que la verdad que el otro día lo pensé y digo, joder, si Dani Aragón hubiese tenido la idea, es un compañero periodista, hubiese tenido la idea de hacer Deporte Aragonés, él sería Deporte Aragonés porque es DA, o sea, parece una idea de $1 millón, pero bueno, no fue el caso, me adelanté. En fin, tuvimos ese empate en ese derbi aragonés, como comentábamos, Deportivo Aragón, que también sus siglas son DA, se enfrentó al Club Deportivo Teruel y empate a 1 ahí en la Ciudad Deportiva. Gol de Guille Andrés en el minuto 28 para el conjunto turolense y empató Borge en el 90 en esos últimos compases. Y bueno, hay que añadir que jugó Dani Rebollo, que jugó Borge, que es un jugador que a mí me encanta cuando le he visto y que bueno, pues todo el mundo apunta que esa camada que viene con Raúl Rubio también, con Naranjo también, como un equipo a tener en cuenta en el futuro del Real Zaragoza, esperemos que así sea. Y otro jugador importante en el futuro del Real Zaragoza es Luis Carbonell, que estuvo en el Teruel y que jugó, bueno, pues 70 minutos, como estaba aquí viendo. Y el otro equipo aragonés fue el Ebro, no consiguió la victoria, que lo consiguió en la anterior jornada, si no me equivoco, pero al menos sacó un empate ante el Olota, aunque es verdad que al Ebro ya no le vale sumar de 1 en 1, tiene que sumar de 3. Y oye, al menos para la moral no viene mal haber sumado un empate y veremos si puede conseguir un triunfo en el siguiente partido. No obstante, 13 puntos el Ebro, que ya tiene la salvación, pues bueno, lejísimos, a más de 10 puntos. Bueno, no, a 10 puntos. El Badalona tiene 23 precisamente, que es el que ya está fuera del descenso. Mala situación la del Ebro, que tiene toda la pinta de que se irá a segunda RFF. El Deportivo Aragón, oye, tiene una buena ventaja con ese descenso, 7 puntos de colchón. 22 puntos de Ibiza, Islas Pictiusas y bueno, el equipo balear favorito de tu equipo balear favorito y también de este canal. 29 puntos el Deportivo Aragón en 9ª posición y el Teruel, que está tercero, ha caído con ese empate y bueno, con esa racha de empates que lleva, porque lleva 4 empates, o sea que hablaríamos de que ya no es el Teruel, es el Teruel. Con esos 4 empates, 39 puntos, empatado con el Peña Deportiva, que le ha pasado, y con el Valencia Mestalla, que también le supera en golaveras. Bueno, 20 goles a favor que tiene el Valencia Mestalla, 17 el Peña Deportiva, 9 el Teruel. Se le ha puesto un poco ahí complicado para el Teruel, pero bueno, esperemos que consigan ese pase directo a la a la primera federación, iba a decir a la segunda federación. No, porque la segunda federación es donde está y donde se encuentra. ¿Y dónde se encuentra? Pues, ¿dónde se encuentra Deporte Aragonés? Pues donde queráis. Donde queráis se encuentra Deporte Aragonés. Esta semana creo que hacer otro directo va a ser bastante complicado. El jueves imposible. El viernes podría ser un día que quizás se me pueda liar, pero no lo creo, la verdad. Necesito descansar un poco. Y el fin de semana, pues como el calendario es un poco complicado, porque juegan en sábado y juegan también en domingo, pues la verdad que va a ser chungo. Me imagino que el próximo lunes, dentro de 7 días, que bueno, ya podéis ir haciendo la cuenta atrás, nos volveremos a ver aquí en Deporte Aragonés. Espero tener la voz ya a tope por fin. Espero veros por aquí y hasta entonces,
Sed felices.